Sector público. Los líderes empresariales más importantes. Oportunidades de negocios. Eventos comerciales. Consejos empresariales. Indicadores económicos. Temas en cámaras. Noticias. Clic social empresarial. Bienvenidos a Yucatán Empresarial. Yucatán Empresarial. Un programa hecho para ti que te interesan los negocios, la economía del país, el turismo, la cultura. Un espacio de entrevistas y mucha información. Yucatán Empresarial. Yucatán Empresarial. Comenzamos. Buenos días, aquí en Grupo Rivas, en la estación 93.7, la Reverenda 92.1 Radio 1000 y la Reverenda Valladolid. Muy buenos días aquí. Gusto de estar con ustedes otra vez en Yucatán Empresarial, donde abordamos temas de interés empresarial y económico del país para ustedes. Me toca ahorita presentarles a ustedes cómo va la economía, indicadores del país. Les quiero comentar que ya la pandemia, si bien tiene las olas, hay una especie de despertar de las empresas. El PIB, el PIB, que es las ventas de todos los negocios y las compras de gobierno, se ha incrementado en tercer trimestre consecutivo. Eso significa que pues vamos bien, ya no es caídas, no hemos recuperado el mismo nivel de crecimiento del año anterior, pero ya hay incrementos importantes. Los indicadores, como por ejemplo las ventas en los supermercados, 2 meses antes hubo incrementos, ya bajó un poquito. El consumo interno, es lo que es las compras de las empresas y las familias, han subido, las ventas de los supermercados también. La balanza comercial ha sido favorable, todo, porque pues, prácticamente el precio del petróleo no ha terminado de bajar, sigue subiendo el precio del petróleo y las exportaciones también. Las remesas han crecido a un 31%. ¿Qué son las remesas? Son el dinero que envían las personas que están en los Estados Unidos de origen de mexicano hacia México. Eso contribuye mucho al crecimiento del interior del estado y del interior del país también. El empleo, que para mí es el indicador más importante de la salud en la economía, igual está creciendo. Todos esos crecimientos que les estoy comentando son crecimientos leves, o sea, no son tan exagerados como pudieran ser, no representan una curva determinada hacia arriba, pero sí una parada de la caída de la economía. Y tiene mucho que ver también con la coyuntura de la vacunación. La vacunación, tanto en México, pues está avanzando, pero la vacunación en Estados Unidos ha sido pues, muy exitosa y muy grande. Quiero que sepan que el mes pasado fue el mes de mayor incremento del número de turistas extranjeros de Estados Unidos hacia México. Y eso nos importa mucho a los yucatecos porque dependemos mucho del turismo de Quintana Roo, que le compra muchos productos a Yucatán. Entonces, ese récord histórico de turistas pues es muy importante para la recuperación regional y el empleo. Por otro lado, la estrategia económica del país, en cuanto al endeudamiento, en cuanto a la austeridad, sí ha repercutido en un tipo de cambio. Es la única crisis económica que hemos tenido donde no ha habido una devaluación abrupta, y eso pues es muy favorable para que los empresarios pues sigan comprando en el extranjero sin mayores incrementos de precios, ¿no? Y también no solamente la austeridad, los préstamos que ha tenido el gobierno han sido bastante leves. Es una estrategia económica donde apuesta a la estabilidad de los mercados y no a las compras. Ha funcionado porque tanto las tasas de interés como los tipos de cambio son bastante manejables. Con lo que respecta a las noticias económicas, pues sí, ha habido, como les comenté, una recuperación constante de la industria automotriz. Sí, la inversión de las empresas ha bajado, pero bueno, la confianza de los consumidores sí. Entonces, para cerrar los indicadores económicos, la mayoría están a la alza. De hecho, en el cuarto trimestre, casi todos los estados del país tuvieron alzas en sus productos internos brutos
regionales. Los principales estados exportadores siguen siendo Chihuahua, Coahuila, Baja California, que tienen pues, muchas pantallas y muchos productos por estar ahí en la frontera. Pero bueno, en resumen, vamos creciendo lento pero seguro. La estrategia económica del gobierno federal la considero positiva y la del gobierno estatal también. Yo creo que el gobierno estatal se está preocupado mucho por los insumos del agro, cosas importantes, sí afecta mucho a la industria turística y restaurantera el tema de no salir en la noche, pero bueno, es un equilibrio que también uno tiene que tener con la salud. Pues bueno, con eso terminamos los indicadores económicos. Ahorita vamos a pasar con nuestra primera entrevista y entra el titular de este programa, Alejandro Rivas Pintado. Buenos días y continuamos. Pues ya se encuentra con nosotros el licenciado Israel García Escutia de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Yucatán. Muy buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días. Muy bien. Gracias por la invitación y el espacio. No, hombre, al contrario, es un honor poder tenerle en este programa y, bueno, escuchar temas tan interesantes que bueno, a veces no se llega a difundir en todos los espacios, y tenerle con nosotros, pues es una gran oportunidad para los que nos escuchan, pues comprender y saber qué es lo que se está dando en temas de la Prodecon a nivel federal, que viene en su representación aquí en el estado. Así es, si me permiten, pues darle los antecedentes de nuestra institución en el estado. Esta Procuraduría está a nivel nacional desde el año 2011, por ahí de septiembre del año 2011 es que iniciamos en funciones allá en la Ciudad de México. Posteriormente, de forma paulatina, se fueron abriendo delegaciones en todo el territorio nacional, como es el caso de este bello estado e importante estado también por todo el desarrollo industrial y la actividad económica, turística que tiene para nuestro país. Es que se apertura en 2013 esta delegación Yucatán, pues donde básicamente nosotros prestamos todos nuestros servicios tal cual como si estuvieran en la Ciudad de México. La intención de aperturar estas delegaciones en cada uno de los estados es precisamente el acercarnos a los contribuyentes, sobre todo personas físicas. Si bien es cierto, también atendemos a personas morales. Preferentemente nuestros servicios o nuestros indicadores pues van prácticamente por el 80% de la totalidad de nuestros servicios, van enfocados y son dirigidos a personas físicas. Esta materia es importante precisar que pues es una materia muy técnica, es compleja, constantemente está cambiando y bueno, nos obliga a los que nos dedicamos a ella pues a estar en permanente estudio de la materia, en estar actualizándonos en los criterios, porque pues con ese dinamismo, ¿verdad?, con el que se realizan las actividades económicas o los contribuyentes realizan sus actividades, en el mismo sentido la autoridad pues tiene que actualizar los fundamentos, todas las leyes fiscales a efecto de adecuar esa situación a la situación real que está aconteciendo en nuestro país. En ese sentido, pues esta institución lo que hace es brindar de forma totalmente gratuita estos servicios a todos los contribuyentes que se acerquen con nosotros, a efecto de acercarlos a esa justicia fiscal. Ese es el principal objetivo que tiene nuestra Procuraduría, de que ese contribuyente tenga acceso efectivo a la justicia en materia fiscal federal. Nuestra competencia está limitada exclusivamente a actos de autoridades en materia fiscal federal. Desafortunadamente no podemos prestarles el apoyo por lo que hace a impuestos estatales o locales. Sin embargo, bueno, el ámbito de aplicación que tenemos pues inicia con el Servicio de Administración Tributaria, que bueno, pues es la principal autoridad con la cual nosotros pues tenemos interacción. Le sigue el Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit, pero estas dos instituciones, nuestros servicios son enfocados exclusivamente
a aquellos contribuyentes que tienen su carácter de patrones ante estos institutos en el cumplimiento de sus obligaciones de cuotas obrero-patronales. No así por lo que hace a los beneficiarios, que en este caso serían los trabajadores. Ahí desafortunadamente no tenemos competencia. También tenemos competencia respecto de actos emitidos por Conagua, cuando está determinando pues, los derechos sobre este vital líquido, también somos competentes. También tenemos competencia con AFI, que es la autoridad coordinada de aquí del estado de Yucatán, así como todas las demás autoridades coordinadas a nivel nacional que estén emitiendo actos en materia fiscal federal con base en el convenio de colaboración administrativa en esta materia. Asimismo, tenemos competencia por lo que hace al procedimiento administrativo de ejecución respecto de Profeco, cuando impone esas multas y las cobra. De unos años para acá ya tienen ellos competencia para iniciar el procedimiento administrativo de ejecución y cobrar de forma coactiva estas multas. Sin embargo, ahí nuestra competencia se limita exclusivamente a las formalidades de ese procedimiento administrativo de ejecución, no así por lo que hace a las multas. Y también otro gran sector que pues es muy concurrido aquí en la delegación y a nivel nacional es el de los retenedores. Todas aquellas personas físicas o morales que de alguna forma, por virtud de las leyes fiscales, pues tienen que intervenir en ese procedimiento de retención de impuestos, emisión de comprobantes fiscales, lo que se conoce comúnmente como facturas, pues en alguna controversia que pueda tener ahí alguno de los contribuyentes, acude con nosotros y nosotros les prestamos todo este tipo de apoyos totalmente gratuitos. Van desde la asesoría, que es el primer canal de contacto de entrada con nuestros contribuyentes, donde pues nosotros nos plantean sus dudas, nos plantean ya alguna problemática en específico, que puede ser desde una cuestión muy sencilla como es algún movimiento ante el Registro Federal de Contribuyentes, o una cuestión ya muy compleja como puede ser dentro del propio ejercicio de facultades de comprobación, o bien cuando ya la autoridad está iniciando el procedimiento administrativo de ejecución, que ya les embargaron sus cuentas bancarias, que ya les embargaron algún bien inmueble, es que ya plantean, bueno, pues una problemática un poco más compleja y se acercan con nosotros para que en esta área nosotros contamos con personal especializado, con contadores y con abogados especializados en materia fiscal, así como un soporte técnico en el área de informática, porque desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo como nos haya ido en la interacción que tenemos con esas autoridades, pues de unos años para acá ya, pues por el implemento de todas estas tecnologías informáticas, pues el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones ya es a través de medios electrónicos, es a través de las páginas de internet de cada una de estas autoridades, y eso, bueno, pues nos obliga a que también tengamos que tener ahí un soporte técnico en materia informática para el efecto de cumplir con nuestras obligaciones, ejercer los derechos que como contribuyentes todo el mundo tenemos, así como el presentar también inclusive medios de defensa. Y todo esto, bueno, pues ha cobrado mayor relevancia del año pasado para acá, pues precisamente con esta pandemia sanitaria que pues se ve a nivel internacional, y en nuestro estado pues no ha sido la excepción, de que pues no hay otra forma más que nos obligaron ya, o nos fuimos obligados a tener que utilizar pues todos estos mecanismos informáticos para cumplir con nuestras obligaciones, hacer valer nuestros derechos, y es así que, bueno, pues tenemos que ir actualizándonos y tenemos que estar acorde con la situación. Es por ello que, bueno, nos damos cuenta, por ejemplo, aquí en el estado, que muchos contribuyentes pues carecen de un equipo de cómputo, inclusive de servicio de internet. Entonces, actualmente, pues nuestra delegación, a partir del mes de abril que se presentó
pues una obligación muy importante para todas las personas físicas, que es la presentación de la declaración anual. Pues ya todo fue a través de medios electrónicos y a partir de ese momento ya estamos nosotros dando atención presencial en nuestra delegación, accediendo a nuestra página de internet. Ahí pueden agendar su cita para que todas estas personas que pues no tienen forma de dar cumplimiento desde sus hogares a este tipo de obligaciones, nosotros con gusto las podamos atender. Y de la misma forma hemos implementado vía remota, vía electrónica, estos mismos servicios para que aquellas personas que quizás sí cuentan con un equipo de cómputo, servicio de internet, simplemente que bueno, sí se requiere de tener conocimiento del explorador, del micrositio, de estas páginas de las autoridades, pues la verdad es que es complicado el que uno que no lo hace a diario, pues pueda estar localizando los diferentes micrositios para poder accesar a toda esta información y cumplir con nuestras obligaciones. Nuestro personal pues ya está capacitado, está familiarizado, lo hacemos de forma diaria, permanente durante toda la semana. Entonces es más fácil que nosotros vía remota les podamos prestar este servicio e irlos guiando de la mano para el efecto de que no haya pretexto, porque desafortunadamente, como es de su conocimiento, pues no por el hecho de que esté ya la pandemia desde hace un año a la fecha, pues se han suspendido las obligaciones fiscales. Desafortunadamente continúan y pues el llamado es para que no se sorprendan los contribuyentes, ¿verdad? No piensen que porque hubo una temporalidad que las autoridades fiscales cerraron físicamente sus oficinas, se dejó de cumplir con las obligaciones. No, se sigue cumpliendo con las obligaciones, vamos, no hay una suspensión como tal respecto de estas obligaciones. Muy bien, estamos platicando con el licenciado Israel García Escutia, quien es delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y nos ha dicho cosas muy interesantes. Ahora tenemos algunas preguntas, licenciado. Cuando hablamos en materia fiscal, pues los que estamos en un ámbito empresarial, en un ámbito económico, donde se trabajan pues estos términos, es muy común. ¿Cómo le explicamos a las personas que nos están escuchando en este momento la importancia de la participación de la PRODECON en qué ciertos casos? Porque si hablamos de materia fiscal, ¿cómo se los explicamos? Sí, con gusto. Mira, empezaría por ejemplos sencillos para que muchas veces se ubica el público en alguno de esa situación y de esa forma podemos ir ejemplificando. Por ejemplo, tenemos el cumplimiento de la obligación de personas físicas que acaba de pasar, que fue en el mes de abril, donde todas las personas físicas que recibimos algún ingreso, ya sea que tengamos un patrón que quincenalmente o mensualmente o semanalmente, como sea, nos está depositando un ingreso con motivo de esa relación laboral, o bien que tengamos un pequeño negocio, o bien que somos profesionistas independientes, tenemos nuestro despacho, nuestro consultorio, somos dentistas, tenemos alguna profesión y estamos ejerciendo esa profesión y por esa razón recibimos ingresos, así como otras personas que ya están retiradas, si bien es cierto, ya no tienen alguna actividad económica en el momento, pero derivado de ese retiro o pensión, pues el gobierno les deposita de forma quincenal o mensual un emolumento y en muchos de estos casos parte de ese dinero que retiraron en su momento cuando ejercieron este derecho, pues resulta que lo invirtieron, por ahí tienen una cuenta de inversión y esa cuenta de inversión les está generando intereses que se deben de acumular o se deben de declarar, porque todos los que estamos en territorio nacional, sean extranjeros o sean nacionales, tenemos la obligación de contribuir con el gasto público. ¿Qué significa esto? Que tenemos que destinar parte de estos ingresos, por los motivos que sean o el origen que tengamos, de estos ingresos parte se va o se destina por concepto de impuestos a la federación. La federación, entendiéndose el Estado mexicano,
con pues todas sus divisiones, el gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales. Eso se destina al gasto público, es ese porcentaje que nosotros con base en la ley tenemos que enterarle a los distintos fiscos, pues es con lo que el gobierno cubre o paga todos los servicios a los que tenemos acceso. Recordemos que el gobierno no genera ingresos, los que generan los ingresos son los empresarios, llámese personas físicas o personas morales que tienen alguna actividad, empresarios desde las personas que se dedican a vender cualquier tipo de alimento, ¿verdad? No es necesario que sea un contribuyente grande como pudiera entenderse Walmart o alguna gasolinera, no, simplemente desde negocios muy, muy pequeños, así como los asalariados que pues realmente representan el mayor porcentaje de contribuyentes en el Estado, tenemos la obligación de que parte de nuestros ingresos se debe de destinar a ese gasto público y es la forma en que a través de esta declaración nosotros le informamos al fisco federal cuánto fue lo que obtuvimos de ingresos totales, llámese que estemos rentando algún bien inmueble y por ese concepto nos están pagando una renta, o bien que tengamos cualquiera de estas actividades, tenemos que reportárselas año con año al fisco federal y presentar la declaración de ingresos donde le decimos, esto fue lo que gané, estas son mis deducciones, es decir, lo que me costó a mí desarrollar esta actividad, o bien si somos personas físicas asalariadas, que insisto es la mayor parte del padrón de contribuyentes, pues tenemos derecho a destinar ciertos recursos para deducciones personales, como pudiera ser pues acudir al dentista, algunos lentes ópticos que tengamos, revisiones médicas, gastos funerarios. Si compramos una casa y estamos pagando intereses hipotecarios, también son deducibles. Entonces es el momento en el que ponemos en esa balanza esos ingresos y esos gastos o deducciones que tuvimos y de ahí viene el resultado del ejercicio, que es básicamente dependiendo los ingresos o el nivel de ingresos que tenemos, se aplica un porcentaje de ese impuesto y de ahí determinamos si le debemos de pagar al fisco aún más por concepto de ese impuesto sobre la renta o bien nos genera un saldo a favor poder solicitar en devolución este saldo a favor. Nosotros hacemos todo ese cálculo, apoyamos a los contribuyentes a revisar su información y los apoyamos a presentar sus declaraciones. Asimismo, nos han llegado, por ejemplo, ya contribuyentes que tienen alguna carta de invitación, porque la autoridad, pues actualmente, esto es lo que ha estado haciendo, gestiones de cobro sin necesidad de acudir directamente al domicilio fiscal de ese contribuyente, pues les emite cartas de invitación donde ve que ese contribuyente está recibiendo recursos en una cuenta bancaria y no ha presentado una declaración. Es muy común que pues la mayoría también de nosotros tengamos algún familiar en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, y mes con mes o determinado tiempo durante ese año, pues está mandando esos recursos del extranjero a la mamá, al papá, a los hermanos, a algún familiar, inclusive a la esposa, ¿verdad? Para la manutención de la familia, de los hijos que están radicando aquí en México. Sin embargo, como esas instituciones financieras tienen la obligación de estarle informando al SAT mensualmente todos esos ingresos que reciben esas cuentas, es muy fácil que el Servicio de Administración Tributaria, al momento de hacer ese cruce de datos, verifique que esa persona que tiene esa cuenta, pues no ha presentado su declaración. Es ahí donde emite estas cartas de invitación y le comenta a ese contribuyente, oye, he visto que tienes una cuenta, recibiste tanto de ingresos y no me has presentado la declaración correspondiente. Te invito a que me presentes tu declaración, ya que todos los años durante el mes de abril, pues tienes que presentar una declaración donde me informes cuáles son los ingresos que recibiste y qué porcentaje de impuesto me has pagado. Sin embargo, en todos esos casos donde exclusivamente nosotros corroboramos
que es algún familiar el que le está depositando este dinero o bien le hace el envío por alguno de estos sistemas de envío de dinero y la persona va y lo deposita a la cuenta, que eso es muy común para no tenerlo en casa, pues va a la cuenta y ahí lo deposita. Nosotros les apoyamos a hacer un caso de aclaración a todos esos contribuyentes donde ese ingreso está totalmente exento de este impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque es por concepto de manutención. Es un familiar, demostramos el vínculo familiar que exista entre de dónde está saliendo el dinero y a dónde está entrando y por qué concepto es. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, el fisco federal no tiene esa información, tiene acceso a cierta información, pero no tiene acceso a toda nuestra información. O bien si la tiene, el contribuyente es el obligado a demostrarle al fisco federal que ese ingreso, si bien es cierto, pues está recibiendo un ingreso, también lo es que no es sujeto de gravamen de este impuesto que se le debe dar al gobierno. Sin embargo, hay muchas personas que no lo hacen, dejan por ahí olvidada la carta de invitación o consideran que ya por no hacerle caso ya resolvieron el problema y no es así. Empieza el fisco federal a subir la intensidad y entonces inicia ya lo que es un primer requerimiento ya formal, ya no es una carta de invitación, ahora sí ya viene un requerimiento específicamente con apercibimiento de multa y así va elevando su nivel de ejercicio de facultades hasta que llega ya con una determinación y le dice a ese contribuyente, ya me informó el banco que recibiste X cantidad de ingresos, te aplico la tasa que corresponde al impuesto, me debes tanto y te cobro. No me pagas, te embargo tu casa, te embargo la cuenta y es cuando ya acuden con nosotros. Y en toda esa etapa, desde el inicio de la carta de invitación hasta cuando ya le están embargando su bien, nosotros podemos apoyar a ese contribuyente a resolver esa problemática en todo momento y salvaguardar sus derechos. Evidentemente nosotros equiparamos esto a lo que es una cuestión médica. Entre más temprano se acerquen o más pronto acudan con el médico y le comenten el síntoma que están por ahí teniendo, pues el médico va a tener mayor campo de acción, va a ser preventivo el tratamiento que mande y no, bueno, ya se acerquen cuando ya no hay nada que hacer o hay muy poco que hacer. Es exactamente lo mismo y sobre todo insisto en esta materia porque pues los despachos que se dedican a trabajar este tipo de materia pues es costoso precisamente porque se requiere de conocimientos especializados que en muchos de los casos, ya sea pequeños contribuyentes, personas físicas o microempresarios, pues difícilmente van a poder pagar este tipo de servicio costoso a un despacho porque están sobreviviendo a esta crisis sanitaria, a todas las vicisitudes con las que se enfrentan empresarios de todos los niveles. Muerte inclusive de los mismos empresarios, ¿no? Porque hay muchos empresarios que están muriendo. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, ese es otro tema. Desafortunadamente, muchos contribuyentes que estaban empleados fueron despedidos el año pasado y esa es una detonante que establece la ley como obligación para que ese contribuyente presente la declaración del ejercicio, aunque no haya excedido los 400,000 pesos. Hoy precisamente se acercó el día una contribuyente donde nos manifiesta que ha tenido 2 patrones desde 2016 a la fecha, pero no sabía que estaba obligada a presentar declaración. Y ya que viene con nosotros, pues resulta que tiene un saldo a cargo desde 2016 a la fecha. Y como por virtud de la inflación y esto se tienen que pagar actualizaciones y recargos, bueno, ese crédito, si yo le debía al fisco 1,000 pesos hace 5 años o 4 años, pues se tiene que ir actualizando mes con mes y ese adeudo pues sigue creciendo, ¿no? Entonces sí es importante que en cuanto tengan cualquier duda se puedan acercar con nosotros para que hagamos un trabajo de forma preventiva y no correctiva ya cuando pues nos queda poco margen. Tenemos compromisos comerciales. En un momento regresamos.
Estás escuchando Yucatán Empresarial. Esto es Yucatán Empresarial. Sigue con nosotros. Licenciado, ¿qué pasa si en ese caso que mencionó, un trabajador le descontó el patrón, pero quebró el patrón y no aportó las retenciones del trabajador? Bueno, ese es muy buen tema, porque precisamente derivado del cumplimiento de esta obligación de la declaración del año anterior, hemos encontrado muchas negativas de devolución de estos saldos a favor, porque la autoridad nos está haciendo valer esto que comentas, que no tiene registrado el impuesto sobre la renta que en su momento debió de haberle enterado ese patrón. ¿Cuál es nuestro punto de vista o cuál es lo que se ha trabajado por parte de la Procuraduría a nivel nacional? Es que el trabajador no tiene por qué demostrar que su patrón enteró ese impuesto sobre la renta al fisco. Lo que tiene que demostrar ese trabajador es que tuvo una relación laboral, que tuvo un ingreso y que su patrón le retuvo. En ese sentido, ya hemos tenido los primeros asuntos emitidos por parte de la Sala Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque también déjenme comentarles que nos convertimos en abogados de ese contribuyente. Cuando no se puede resolver su problemática en el primer servicio, que es la asesoría, lo transitamos a un segundo servicio, que es el de quejas y reclamaciones, donde es un pequeño procedimiento conciliatorio con esa autoridad, donde le cuestionamos eso, demuéstrale al contribuyente o señálale cuál es el fundamento que lo obliga a él como trabajador a demostrarte que su patrón le enteró al fisco el impuesto que le retuvo en su momento. Desafortunadamente hay ocasiones en que sí se puede arreglar la situación del contribuyente en este servicio de quejas y reclamaciones, y hay otros como estos temas que la autoridad dice no, mi criterio es que él me tiene que demostrar que ese impuesto sí se me enteró. Cerramos ese servicio y lo transitamos al servicio de representación legal, donde promovemos ya todos los medios de defensa al alcance de ese contribuyente para resolverle su problemática. Y en este tema en específico ya tenemos la primera sentencia donde la Sala Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa nos está dando la razón, bueno, al contribuyente, en el sentido de que no tiene por qué el contribuyente demostrar que su patrón enteró ese impuesto. Ahí, ¿cuál va a ser la problemática realmente? Que la problemática la va a tener en definitiva ese patrón por no haber enterado ese impuesto, porque nosotros sustentamos nuestra demanda con los CFDIs de nómina, donde sí se advierte un pago de forma mensual o quincenal y se advierte que se retuvo por concepto de impuesto sobre la renta X cantidad. Con base en eso, nosotros hacemos el cálculo y obtenemos que ese contribuyente tiene un saldo a favor. Y es por ahí que sustentamos nuestra demanda. Sin embargo, bueno, el fisco federal pretende que también se obligue al patrón a que al trabajador a que demuestre que su patrón enteró, lo cual, bueno, pues es imposible, porque como ustedes bien lo comentan, o falleció el patrón o simplemente se desapareció, o vamos, para nosotros es una causa totalmente ajena a la voluntad de ese contribuyente. El trabajador no tiene la culpa de que su patrón en su momento pues no haya cumplido con esa obligación. Y eso, perdón, creo que está apagado el micrófono. Ok, entonces la Prodecon ofrece mucha asesoría para el correcto cumplimiento fiscal, tanto de Hacienda como por otras, con agua, vemos que hay otras AFI local, y otra de representación cuando hay un conflicto entre el contribuyente y la autoridad. Lo que le quiero preguntar, ¿cuáles son los servicios que nosotros en Yucatán, los más comunes que les presentan a ustedes allá en Prodecon?
Lo más común ahorita es el cumplimiento de obligaciones, movimientos al Registro Federal de Contribuyentes. Hay mucho contribuyente que está tributando en el régimen de incorporación fiscal y que tiene por obligación cada bimestre estar presentando sus obligaciones. Sin embargo, este cumplimiento de obligaciones es a través de una plataforma que el Servicio de Administración Tributaria denomina Mis Cuentas, y donde hay que entrar a internet y hacer todo el cálculo y hacer todo eso. Sin embargo, muchos de estos contribuyentes son pequeños contribuyentes, personas físicas que no cuentan con los servicios de un contador. Entonces, cada bimestre agenda su cita a ese contribuyente, viene con nosotros, nos trae sus comprobantes de todo lo que facturó en ese bimestre, de todo lo que gastó, dependiendo su actividad, y nosotros les apoyamos a hacer su cálculo y a cumplir con su obligación. Les entregamos su acuse de recibo. Si tienen saldo a cargo, bueno, pues les generamos la línea de captura para que vayan a pagar. Ese es un ejemplo en cumplimiento de obligaciones. Recientemente pasó lo de la declaración anual, también para personas físicas. Nosotros revisamos toda esa información porque también nos estamos dando cuenta que hay muchas empresas que están emitiendo comprobantes de nómina a diversos contribuyentes, y el contribuyente, cuando se entera que tiene eso en su información, dice: yo ni conozco a esa empresa, yo nunca he trabajado ni prestado servicios para esa empresa. Entonces, dentro del procedimiento de queja, nosotros hacemos un procedimiento de aclaración donde emplazamos a ese patrón y le cuestionamos que nos demuestre que sí existe una relación laboral. Y en la mayoría de los casos nos ha dicho: no, se me fue, tecleé mal el RFC, fue un error mío, y le pedimos que cancele esos FDIs de nómina. ¿Por qué? Porque eventualmente estamos obteniendo como resultado que en lugar de que tenga un saldo a favor ese contribuyente, pues tenga un saldo a cargo. Pero el contribuyente nos dice: yo no recibí esos ingresos que están, no conozco a esa empresa que dice que me pagó, yo no tengo ningún ingreso. Entonces eso, como ya está precargada toda esa información en la plataforma que pone a disposición el Servicio de Administración Tributaria para cumplir con esta obligación, tenemos que agotar ese procedimiento previo con esos retenedores para que procedan a cancelar esos CFDIs de nómina y poderle gestionar a ese contribuyente su saldo a favor. Tenemos también mucho embargo a cuentas. Desafortunadamente, con este tema de la pandemia desde el año anterior para acá, sí han incurrido, sobre todo en IMSS, Infonavit, patrones en el incumplimiento de sus obligaciones. Por ahí hubo, recién el primer trimestre del año, una facilidad que emitió el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder parcializar estas obligaciones obrero-patronales. Sin embargo, bueno, fue pues muy complejo para muchos patrones, porque los requisitos que piden, como que hubo ahí una mala coordinación entre áreas centrales y las subdelegaciones. Finalmente, las subdelegaciones de cada uno de los estados, pues son los que tienen el control de esos patrones, cuyo registro patronal está en sus subdelegaciones, pero fue la autoridad central del Instituto Mexicano del Seguro Social la que quiso controlar esto. Bueno, el caso es que se hizo un caos y muchos patrones incurrieron en incumplimiento con el pago de sus obligaciones. Están ya presentándose, pues desafortunadamente, los embargos a sus cuentas, les tienen bloqueadas sus cuentas, y lo que nos hemos dado cuenta es que, si bien es cierto, el Instituto, Infonavit precisan ahí por qué cantidad deben de bloquear la cuenta, pues las instituciones bancarias bloquean toda la cuenta. Entonces dice: oye, yo debo 60,000, pero yo en mi cuenta tengo más, pero no puedo disponer del excedente porque en el banco me dicen que la orden fue por la totalidad. Entonces estamos también ahorita apoyando a esos contribuyentes para poder, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a través de Conducef, poder ajustar ese embargo. Y en muchos de los casos el contribuyente dice: es que ya tengo para pagar, necesito que me liberen mi cuenta para yo poderle hacerle frente a esas obligaciones y me desbloqueen la cuenta.
pero desafortunadamente como entra ahí un tercero, que en este caso es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desafortunadamente se complica ahí más la situación porque se tiene que triangular esta orden que emita el Seguro Social o el Infonavit, la dirige a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de ahí ella la dispersa hacia todas las instituciones bancarias. Entonces sí se lleva un poco de tiempo. ¿Qué otras resoluciones estamos atendiendo? Tenemos resoluciones también de determinaciones de materia aduanera. Algún contribuyente que internó en su momento un vehículo de procedencia extranjera, sin embargo, bueno, pues lo internó con determinada calidad, con el efecto de retornarlo en algún momento, pero ya no lo retornó, ya se quedó con el vehículo, pero tampoco lo regularizó. Entonces, ahí la autoridad aduanera está emitiendo las determinaciones correspondientes, porque bueno, es un vehículo que ya permanece en territorio nacional y al no haber pagado los impuestos correspondientes con su internación, pues la autoridad está empezando a liquidarlos. Así como muchos pedimentos de importación también hemos tenido también de embarcaciones, de todo tipo de tamaños de embarcaciones, que como estábamos aquí muy cerca del mar, de la playa, pues compran alguna embarcación y resulta que esa embarcación pues no está legalmente en el país. Entonces pasa lo mismo, la autoridad aduanera se da cuenta, inicia este procedimiento en materia aduanera y emite las liquidaciones correspondientes. Otro servicio que también le representa muchos beneficios a todos estos contribuyentes que ya están dentro del ejercicio de facultades de comprobación es el servicio de acuerdo conclusivo. ¿Qué es lo que representa este servicio de acuerdo conclusivo? Es el revisar de forma real la situación de ese contribuyente, si efectivamente debe de pagar un impuesto a ese contribuyente, que lo pague, pero que pague lo que establece la ley, que no pague más. Si ese contribuyente acepta regularizar su situación, como es el caso de estos vehículos, que sí, ahí no hay de que sí retorné el vehículo, no, el vehículo me lo quedé y no lo retorné. Las embarcaciones por lo mismo, pues me quedé con la embarcación y esa embarcación pues tuvo que haber generado pago de impuestos al exterior, que no se hicieron. Lo que estamos haciendo dentro de ese procedimiento es que esos contribuyentes se regularicen, paguen lo que tengan que pagar y reciban como beneficio, aparte de que ya la autoridad suspende ahí y finiquita el ejercicio de sus facultades de comprobación, que no les emita un crédito fiscal donde posteriormente pues van a tener que ir a tribunales. Y además de eso, que les condone el 100% de las multas derivadas de esa omisión, siempre y cuando sea su primera vez dentro del acuerdo conclusivo. Es decir, tiene doble beneficio ese contribuyente. ¿Por qué? Porque va a poder regularizar su situación previo a que la autoridad le determine un crédito fiscal, lo que le va a evitar que tenga que contratar un despacho o tenga que constituir una garantía para acudir al medio de defensa, porque cuando ya tenemos un adeudo líquido y determinado en un crédito fiscal, tenemos que constituir una garantía si queremos acudir al juicio a efecto de que no nos embarguen cuentas, no nos embarguen algún bien y se vuelva un dolor de cabeza ahí al contribuyente. Entonces, se exenta de todo eso y además recibe una condonación del 100% por haber regularizado su situación. Este tipo de problemáticas son las que se están presentando actualmente. También hemos dado cuenta de falta de disposición de citas en el Servicio de Administración Tributaria derivada de la misma pues cuestión sanitaria. El SAT pues también no está trabajando de forma pues como lo venía haciendo tradicionalmente, ha disminuido sus servicios y eso implica que también disminuya el número de citas que pueda atender de forma diaria. Sin embargo, bueno, pues nosotros estamos en coordinación, en este caso con la administradora de servicios al contribuyente, que pues atendiendo algunos casos a nuestra consideración y a ella se los ponemos a su atención, que son graves o de contribuyentes que vienen pues de muy lejos y resulta que no traen la cita, pues nos ha hecho ahí
al contribuyente el espacio de atenderle sin que tenga cita, pero lo que procuramos es pues estar monitoreando este micrositio del SAT en internet, pues para poderle agendar la cita al contribuyente y evitar que pues también dar esa imagen como de que se puede hacer el trámite sin cumplir con los requisitos correspondientes, ¿no? Que en este caso sería la cita, pero sí ha habido situaciones pues a nuestra consideración que ameritan el que pues aunque no tenga cita ese contribuyente, pues se le pueda proporcionar el servicio, sobre todo para la tramitación de la firma electrónica, que es uno de los mecanismos pues con los cuales los contribuyentes tienen que presentar sus obligaciones o hacer algún tipo de trámite ante el Servicio de Administración Tributaria. Licenciado, pues muchísimas gracias por tanta información, de verdad que muy importante en estos momentos. Y está bueno para todos los que nos están escuchando, estamos platicando con el licenciado Israel García Escutia, quien es delegado de la Prodecon, perdón, y pues nos está explicando pues los casos que se están dando en el estado, que bien Carlos hizo una buena pregunta, pero ya nos ganó el tiempo, licenciado, así que le agradecemos muchísimo toda esta información. ¿A qué teléfono o cómo se pueden comunicar a la Prodecon? Con gusto, mira, el número de teléfono es 999-926-3301. Ese es nuestro número de teléfono. También tenemos un correo electrónico donde nos pueden plantear todas sus dudas o inclusive agendar las citas, que es todo con minúsculas, delegacionyucatán@prodecon.gov.mx. O bien pueden accesar también a nuestra dirección de internet, que es www.prodecon.gov.mx, para que puedan ahí accesar al micrositio, agendar su cita, para que los podamos atender con mucho gusto de forma presencial o también de forma remota, como guste el contribuyente, porque también hemos tenido contribuyentes que dicen, no, yo no tengo equipo de cómputo, no tengo internet en mi domicilio y requiero que me atiendan presencialmente, o bien aquellos contribuyentes que dicen, no, yo ni me quiero parar, no quiero salir de mi domicilio para no arriesgarme y sí tengo equipo de cómputo, lo que quiero es que me guíen aquí de forma remota, entonces lo hacemos a través de la plataforma Zoom o de varias plataformas que ya tenemos aquí habilitadas a efecto de que ese contribuyente desde su casa pueda recibir el servicio, o bien vía telefónica. Estamos nosotros laborando en la delegación de lunes a viernes de forma ininterrumpida de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, el correo electrónico pues está habilitado las 24 horas. Personalmente yo lo estoy monitoreando todo el día para que cualquier duda, cualquier cita, lo que ustedes quieran plantear a través de ese correo, nosotros les damos la atención correspondiente, insisto, de forma totalmente gratuita. Muchísimas gracias, Carlos, gracias por estar con nosotros. Licenciado Israel García Escutia, delegado de la Prodecon de aquí de Yucatán, muchas gracias por toda esta información. Y bueno, ojalá que disfruten este programa y recuerden que estamos siempre pendientes para llevar toda esta información a los empresarios del estado de Yucatán. Muchas gracias. Gracias. Bien, bueno, pues vamos ya a finalizar el programa. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Yucatán Empresarial. Carlos, creo que esta plática que hemos tenido ha sido muy interesante, con tantos datos que ojalá pues se hayan prestado la atención. Y si no, recuerden, Carlos, que estamos transmitiendo en vivo en Facebook y también en YouTube como Yucatán Empresarial nos pueden encontrar. Yucatán Empresarial, marca registrada. Estamos en las redes sociales y también se pueden comunicar a través de los mensajes en Facebook. Y bueno, este programa está grabado, está en un podcast que pueden encontrar en Facebook y en YouTube. Así que si quieren escuchar cómo está toda la información que le hemos presentado sobre los casos que se dan en temas de materia fiscal y la relación de los servicios que genera la Prodecon, así como los datos de contacto, pues recuerden que lo pueden encontrar en Facebook y también en YouTube. Recuerden que nos den un like allá abajo en las redes sociales. Y a los que nos escuchan a través de la radio, gracias por estar con nosotros aquí en Yucatán Empresarial. Carlos. Magnífica entrevista. Yo creo que cualquier empresario, desde el más chiquito hasta el
más grandote le va a interesar saber cuáles son los recursos, cuáles son los servicios, qué casos son los que se presentan más, desde importaciones temporales hasta facturas que no reconoce Hacienda. O sea, la gama de servicios de la Prodecon es sumamente útil. Y sí, bueno, también nos dijeron que ante la pandemia tienen el vehículo del Zoom para atender. Tienen varios tipos de medios de comunicación, presencial, semipresencial. Pero sí siento yo que es muy importante la Prodecon ahorita, que hay tanto cambio económico, mucha empresa con problemas. Ahí nos dijo las empresas que están embargadas, las que no han, la que retienen y no han enterado. Sí, creo yo que es un problema natural, económico, que enfrentan las empresas por la pandemia y que a la Prodecon le toca atender de alguna manera. Muy bien, Carlos. Pues ya llegó el momento de despedirnos, agradecerles a todos los que nos escucharon este programa. Muchas gracias. Ya nos llegó el tiempo de despedirnos, pero recuerden que estamos todos los sábados a las 9 de la mañana a través de 93.7 La Reverenda. Estamos también a través de 91.9 La Reverenda del Oriente y a través de 92.1 1000 FM. Así que estamos muy agradecidos. Estamos también en las redes sociales, como les comentamos hace rato. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Como siempre, tus preguntas, tus comentarios tan atinados. Agradecerte por estar con nosotros aquí en Yucatán. ¿Ya lo quieres decir antes de despedirnos? Nada más quería comentarte que ahí se está cocinando en el grupo C20 que está en México, un impuesto global. Ya lo habían hecho hace muchos años, intentar hacer un impuesto especial a empresas grandes. No habían podido hacerlo porque no estaban de acuerdo, pero como ahorita todo el mundo necesita dinero, aparentemente ahí viene un impuesto global a las empresas grandes. Lo dijeron hace unos meses, lo están volviendo a decir, y creo que es algo importante que viene pronto, un impuesto global a las empresas grandes. Daremos el seguimiento correspondiente para el próximo programa. Muchas gracias. Se despide su amigo Alejandro Rivas. Gracias, Carlos, contador público Carlos Mena Baduy, a todos los que están en las cabinas, a César Gordillo, David Cobó y Jorge Cobó en la coordinación de logística. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues ya llegó la hora de despedirnos. Hasta la próxima. Muy amables. Esta fue una edición más de Yucatán Empresarial. Yucatán Empresarial. Te esperamos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana en 1000 FM 92.1, La Reverenda 93.7 FM y 91.9 FM en el oriente del estado. Yucatán Empresarial. Hasta la próxima.